Cambio Radical, conducido por Giovanni Castillo. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Bienvenidos a su programa Cambio Radical. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante, que confieso no conocía, y precisamente de eso se trata este programa, de que juntos nosotros, los guatemaltecos, podamos explorar qué sucede realmente en nuestra Guatemala y luego por qué sigue sucediendo esos casos en Guatemala. Hoy tengo conmigo a dos invitados que quiero que por favor se presenten. Buenos días, mi nombre es Héctor Sasso. Gracias, Giovanni. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Salvador Ovalle, soy ex tesorero de la Asociación Nacional de Softball de Guatemala. Y yo soy expresidente de la Asociación Nacional de Softball de Guatemala, pero todavía tengo el cargo de presidente de la Confederación Centroamericana de Softball y soy miembro del Comité Ejecutivo de las Américas, lo que antes se conocía como CONPASA, la Confederación Panamericana de Softball. Ok. Sí, de entrada, es un hecho que nosotros los guatemaltecos nos importa mucho el deporte, para verlo, para distraernos, y sobre todo cuando nos enteramos que algún atleta nuestro gana, pues ahí, aunque sean los minutos que ponemos en las redes sociales sobre eso. Pero también es un hecho que nosotros los guatemaltecos no tenemos una formación para ver las instituciones y para como darnos cuenta de lo importante de las instituciones para lograr resultados. Entonces, me gustaría, para iniciar, su punto de vista de qué tan importante es una institución deportiva que federe a los atletas y qué es lo que se logra con esto. Bueno, una institución que federe a los deportistas o a las personas que quieran convertirse en deportistas es importante porque les enseña valores, les enseña trabajo en equipo, promociona a la persona humana dentro de lo que es la competencia del campo, de la actividad deportiva, toda vez que no tiene fronteras, tampoco tiene, digamos, escalas profesionales. Cuando uno entra al terreno de juego, se convierte en un deportista. Entonces, todo mundo es deportista y todo mundo se forma alrededor de un equipo. Eso quiere decir que no hay ingenieros, no hay doctores, no hay presidentes, no hay delegados, sino todos tienen ese título de deportistas, ¿verdad? Entonces, el deporte también tiene una justicia pronta y cumplida. Recordemos que un árbitro, un juez, un umpire, lo que sea, es inmediata la aplicación a la hora de que uno infringe sobre el deporte alguna norma que esté dentro de los reglamentos de competencia. Entonces, digamos, agrega ese valor a la familia también, que se convierte en un escenario de poder decir la gente: yo quiero ir a ver este deporte, crea fanáticos. Es una industria que podría ser catalogada como la industria del espectáculo, porque cada vez que hay más desarrollo en los deportistas, pues llega más público y demanda el público de más acciones que van en conjunto alrededor de una actividad deportiva. Por eso es tan importante, porque además, digamos, a los atletas que no consiguen becas en lugares regulares, se les podría promocionar, ya sea con becas o complementos económicos estudiantiles, para poder desarrollarlos y que no terminen en el olvido o haciendo limpieza en algún lugar después de haberle dado tantos logros al país. Entonces, las estructuras deportivas forman a las personas con un desarrollo que les permite enfrentarse de mejor manera al mundo real, porque no se rinden tan fácilmente, siguen actuando y siguen accionando. Ese es su mundo, su preparación continua, la disciplina. En fin, hay muchos valores que dentro del olimpismo también se dice: excelencia, amistad y respeto. Eso es lo que se les inculca básicamente a todos los deportistas desde su inicio en academias infantiles hasta llegar al alto rendimiento, transitando por la segunda, tercera línea, la reserva deportiva. La verdad es que es toda una filosofía que está atrás del deporte, y que nosotros, pues, no vemos toda esa capa importante, ¿verdad? Sino que, bueno, jugaron, ganaron, perdieron, etcétera. Pero me pareció muy importante los valores que promueven esa parte de la igualdad, ¿verdad? Esa filosofía de que cuando entro al terreno de juego, pues ya no importa otra cosa sino mi desempeño,
que viene derivado de mi entrenamiento y mi entrega a ese deporte, ¿verdad? Muy, muy interesante. Y me da una duda. Cuando esas estructuras funcionan bien, cuando se hace correctamente, ¿qué es lo que se debería esperar de eso? Son los logros que deberíamos esperar de que eso se haga bien? Primero, personas éticamente formadas. ¿Sí? Segundo, atletas de alto rendimiento con logros deportivos. Y tercero, personas formadas y no deformadas con base a un ejemplo que ven en las personas que los instruyen a ellos, desde entrenadores, dirigentes, toda la estructura administrativa que hace y que promueve su práctica deportiva. Ok, basado en eso, si yo como guatemalteco veo que tenemos una medalla de plata en Eric Barrondo, que pues vemos a Vega destacar, ¿sí? y así podría mencionar algunos, podría pensar, bueno, entonces lo estamos haciendo bien por esos logros, ¿verdad? Entonces, la pregunta directa es, ¿lo estamos haciendo bien? Digamos, sin demeritar el éxito de estos atletas y muchos más que lo hay. Seguro. No lo estamos haciendo bien desde la parte administrativa. No les están llegando los recursos a los atletas para empezar y en primera instancia deberían de ser la razón de ser de todas las instituciones. No son los gastos administrativos, no son los sueldos para los trabajadores, ni para los funcionarios, que no estamos diciendo que estamos descalificando, pero hay que tener una tabla de valoración para eso, porque a veces todos los sobresueldos y los sueldos que no hay en ningún lugar del país le quitan esa oportunidad de formación, y por eso es que, aunque hay buenos resultados, podríamos decir que es una sequía de resultados. Después de 16 años de una administración que permanece en las instituciones, hablamos de 10 resultados sobresalientes, ¿verdad? Y uno muy notorio y que Guatemala agradece, la medalla de Eric Barrondo. Pero si usted suma todo lo que significa la inversión, cuánto de dinero se mueve año con año en las instituciones, hay una sequía y hay una pobreza de resultados deportivos que no es por causa de los atletas, es por causa de que no se está direccionando bien los fondos, porque los atletas siguen dando resultados y los dan incluso los que menos reciben, porque si uno va a los departamentos, por ejemplo Kevin Cordón, que es de Zacapa, ¿verdad? Con una estructura que no le ha permitido quizás hacer mejores cosas, él es sobresaliente pero podría hacerlas mejor. Y hay otro montón de niños en las instituciones departamentales, en las mismas nacionales, que carecen de esos insumos que les podrían favorecer a ellos en el desarrollo de su carrera. Es notoria la falta y la ausencia de estos recursos que no permiten desarrollarse en las para no hablar en el lenguaje técnico, por ejemplo, desde las academias de los niños, pasando por la sub-15, sub-18, sub-23 y llegar hasta selecciones mayores. Todo eso se empieza a hacer después de 16 años, pero no podemos esperar resultados. Nuestros atletas son muy nobles y dan resultados porque tienen un enorme corazón, pero imagínense, nosotros vemos atletas que salen de U15 una sola vez en 8 años, entonces ¿qué les estamos pidiendo? Y la gente los agarra a palos y a palos y a palos cuando no dan resultados, cuando no ven todo lo que hay detrás, toda la ausencia de esa presencia que debería tener las instituciones del deporte. Ok, y aquí planteo otro enfoque. Yo soy empresario, tributo, y pues obviamente el deporte, llegan esos tributos que todos los guatemaltecos hacemos, y el dinero de nuestros impuestos pues se usa en estas instituciones. ¿De qué tanto dinero hablamos y de cómo se está usando realmente? Mire, podríamos hablar de 800 millones anuales. Podríamos hablar de los fondos porque el tema aquí es que el presupuesto del deporte es siempre creciente,
porque depende de los impuestos y de la captación y siempre va para arriba. Claro. Y aparte están los fondos privativos, ¿verdad? Entonces no solo es lo que tributa el pueblo de Guatemala para beneficio y desarrollo de los atletas, sino que lo que las empresas logran creer y confiar en esos programas que pues hasta ahorita habría que hacer una profunda investigación sobre cuánto es el porcentaje, cómo se recibe y por qué hemos tenido tan solo una medalla en más de 16 años de administración deportiva. Claro, y por eso lo preguntaba, porque cuando decimos que ha habido recursos y que deben haber más resultados, pues entonces pongámosle números. Si usted me dice, hay 700, 800 millones al año, pues entonces uno ya puede decir, ok, si hay plata para fomentar que tengamos mayores resultados, porque materia prima tenemos, eso no tengo ninguna duda, ¿sí? Y en el interior más, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Yo conozco a varios atletas que somos amigos y son de afuera, ¿verdad? Y tienen un rendimiento destacado, y ahora en la vida pública, efectivamente, lo que usted mencionaba de los valores, yo los he visto, con algunos he trabajado y he visto que realmente esa formación deportiva ha trascendido a su parte profesional, ¿verdad? Ok, la verdad es que es un tema profundo al que vamos a tener que dedicarle mucho más tiempo y programas, pero me gustaría que contaran su caso específico en la asociación de softball. Gracias, voy a dejar en el uso de la palabra. Bueno, quiere que yo sea. Bueno, la verdad es que nosotros entramos a la dirigencia deportiva en el 2015. Nuestra asamblea nos eligió para otro periodo más, porque era del 2015 al 2019. Asamblea de la asociación. De la Asamblea de la Asociación Nacional de Softball, que está conformada por todos los representantes de todos los equipos. Es la asamblea más grande del país. Son 200 equipos los que hay inscritos y 200 representantes. No todos llegan, pero esa es la conformación de nuestra asamblea. Entonces ellas nos eligen en el 2015 para el 2019, nos reeligen en el 2019 para el 2023, que se entregaba el 7 de diciembre. Sin embargo, por los problemas que hay en las cortes, entre el Comité Olímpico y la CDAG, no pudimos hacer elecciones porque desconocieron al Tribunal Electoral del Deporte. Lo asfixiaron hasta anularlo, y hay unos procesos ahora que están en la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, ellos generaron una estructura paralela de un Tribunal Electoral a su medida, pero la Corte de Constitucionalidad todavía no se ha pronunciado al respecto, y por eso no hubo elecciones. ¿Qué era lo necesario entonces? Que según CDAG nos manda a decir, había que nombrar unas comisiones transitorias. Había que designar a alguien que se pudiera, para que la asamblea, para que el deporte, no estuviera acéfalo. Y entonces nosotros hacemos una asamblea que nos elige a nosotros. Se postularon otros 3 más, pero nos dan el voto de confianza y volvemos a ganar para ser designados de manera interina. Previendo nosotros, porque ya teníamos rumores que nos querían intervenir, hicimos una ratificación a lo que la asamblea había dicho. Porque la asamblea es la máxima autoridad del deporte. En este caso, nuestra asamblea de softball es la máxima autoridad de nuestro deporte, no es el presidente. Aún así, nosotros mandamos esas comunicaciones y no nos dejaron, porque no teníamos invitación, nos dijeron, ¿verdad? Y pues en ese caso ellos mandaron una circular a la asociación que la juramentación era la primera vez el 7 de diciembre a las 11 de la mañana. Y después la cambian, como 3 días después, para las 8 de la mañana, siempre el 7 de diciembre. Y durante todo ese tiempo nunca nos notificaron que no íbamos a tomar posesión. Y cuando llegamos al acto, pues nos dijeron ahí que no estábamos invitados y que por favor nos retiraron. Y así lo hicimos, ¿verdad? Porque no queríamos crear conflicto con nadie. Ya nosotros sabíamos que eso se venía, porque digamos en las urnas o en los procesos electorales nunca nos pudieron ganar, ni tampoco en la designación, ni tampoco en la ratificación. Entonces lo único que les quedaba era generar un acto espurio diciendo, por medio de un trabajador de ellos mismos, de la CDAG,
que el acta era ilegal. Obviamente pues está soportado por personal que ya sabemos de dónde viene. Y entonces nos nombran una comisión encima de la que la asamblea había nombrado, ¿verdad? Y nombran a una persona que ya estuvo en CDAG como miembro del comité ejecutivo de otro presidente que sigue estando ahí. Ahora ya no es presidente, pero sigue estando ahí viendo cómo sale favorecido con los recursos. Pero entonces nosotros estamos en contra de esa, no en contra de las personas, porque al final ellos no tienen la culpa, ellos son nombrados, sabemos que son personas cercanas a ellos, ¿verdad? Y esa es la estructura que ellos forman, pero nosotros vamos a la forma y al fondo, porque en realidad, y a la ilegalidad por sobre todo, ¿verdad? Porque si la asamblea es el ente superior de un deporte, ¿por qué no decir, va, está bien, estos nos caen mal y son una voz disonante dentro de la administración? Entonces, que la misma asamblea nombre a otras personas. Claro. Pero no podían condicionarlas tampoco, porque la asamblea es soberana y se había expresado. Y esta asamblea nosotros no la hemos comprado, ¿verdad? No la compramos ni tampoco la favorecemos con nada. Es solo su voluntad y que ha visto el trabajo que hemos hecho, que por eso nos da la continuidad. Porque si no, ellos mismos nos hubieran sacado, ¿verdad? No hubiéramos caído, pero aquí el licenciado Ovalle les puede decir que él es abogado y notario y es el tesorero, el ex tesorero. Sí, gracias, Héctor. Sí, Giovanni, lo que cabe también es importante mencionar, como decía Héctor, nosotros lo veníamos venir desde antes, porque ya habían venido señales de la forma que se estaban actuando de parte de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Uno de los claros ejemplos es que se nos había recortado el presupuesto al cual teníamos derecho constitucionalmente. Se nos había recortado un porcentaje de ese presupuesto. ¿Por qué? Porque no estábamos afines a ellos. Otra de las presiones que recibimos últimamente fue el recorte o la baja de nuestros entrenadores de seleccionados, de selecciones, bajo el argumento que no se había tenido resultados satisfactorios para ellos, ¿verdad? Entonces esa era una forma también de como que venir en contra de la administración que estábamos en ese entonces actualmente. Y pues la última, como decía Héctor, se nos vedó el derecho de audiencia, se nos vedó el derecho del debido proceso, el derecho de defensa, en ellos asumir y dar por cierto que la asamblea que nosotros habíamos convocado nos había ratificado y dado nuevamente ese voto de confianza. Es decir, reiterando lo que decía, se nos puede ganar en las urnas, se nos asfixia económicamente en estos últimos meses y la tapa al pomo es que prácticamente se nos despoja de los cargos que la asamblea nos había otorgado. Entonces es desagradable y es preocupante la forma en que se actúa de una forma imperativa prácticamente, porque como le digo, no se agotó ese debido proceso. Primeramente el administrativo, ellos dan por cierto el hecho de que se cumplieron ilegalidades cuando la asamblea estuvo presente y se votó ante toda la misma asamblea, ejerce el voto y se hace el conteo y así mismo se ratifica. La asamblea fue con fecha 20 de noviembre, se ratificó el 5 de diciembre y no obstante esa ratificación no le dan ese valor a nuestra asamblea que, como les repito, nos designa prácticamente para el tiempo en que el problema en la Corte de Constitucionalidad tendría que emitir la resolución, ¿verdad? Entonces, eso era lo que estaba pendiente. Sin embargo, pues prácticamente CDAG nombra, nos impone ahora una junta directiva que la asamblea en ningún momento elige. Y eso es lo preocupante. Y solo para agregar, el tema, por costumbre ellos tienen asfixiar financieramente a todos, pero nosotros fuimos aquí no es por cuestión de resultados, porque el softball es el deporte de conjunto más exitoso del país, y no lo digo por decirlo. Nosotros estamos en el puesto número 13 del ranking mundial, en selecciones mayores. En selecciones juveniles estamos dentro de los 6 mejores del mundo en el mundial que se hizo en Nueva Zelanda, y sub-23 en el lugar 11.
Entonces también hubo un... Cosa que, dicho sea de paso, los guatemaltecos no nos enteramos, ¿verdad? Claro, no nos enteramos porque hay un montón de personas que están en contubernio con ellos que no les interesa la promoción y divulgación. A pesar de que nosotros también nos vimos forzados a hacer un canal de televisión vía streaming. Y entonces promovemos todos los días, martes, jueves y sábado, en las transmisiones de Facebook y YouTube, nuestro torneo y nuestros logros. Sin embargo, pues tenemos un alcance muy poco porque recién empezamos con estas transmisiones. El tema aquí es que a pesar de que nosotros tenemos esos logros, quiero hacer énfasis y recalco en esto, fueron recursos propios de la asociación, porque fuimos a Perú con una sub-15 y a un mundial en el que nos dijeron, para estas 2 selecciones de 22 personas, les damos 20,000 quetzales para cada uno. No hay ni siquiera un boleto para una selección. Y quedamos y nos ganamos ese derecho de ir a los mundiales. Y si así nos tratan a nosotros dando resultados, no quiero ni imaginar qué está pasando con las otras federaciones y asociaciones. Al final no es con ellos, es con los atletas. Que ustedes ven que dice alguien, necesito ir a un campamento y nadie me quiere ayudar, entonces si usted me deposita 100 quetzales, le voy a poner en mi uniforme su nombre. Es que no puede ser que los atletas estén llegando a esos extremos y se sigan engordando las bolsas de las personas que dirigen, ¿verdad? Y que están metidas en esa institución que ahora está hecha un desastre que está cooptado. Por eso les digo yo que increíblemente nosotros tuvimos que limitar muchos de los recursos, tuvimos que contener el gasto con tal de hacerle frente, fíjese pues, a un viaje a Perú con la sub-15, a un mundial, a un clasificatorio. Y tuvimos en Guatemala el año pasado un multiclasificador, un panamericano, multiclasificador de mujeres con más de 14 países del mundo. Y no nos dieron un centavo. Y encima de eso nos estaban depositando el 70% de la asignación, o sea, nos estaban asfixiando. Pero gracias a Dios y a buenos patrocinadores, a empresas formales y a los resultados que los atletas tienen, es incuestionable la forma en que están, que digamos se puede decir, los resultados deportivos. Y tampoco había un argumento legal para pasar encima de nuestra asamblea, porque es más, ni siquiera al día de hoy está nombrado el tesorero de parte de ellos. Y entonces ahí van a lesionar a los trabajadores, claro, a los entrenadores. Ok. Nosotros en Cambio Radical nos amparamos en el artículo 35 de la Constitución de la República, de la libre emisión del pensamiento. Y lo que yo escucho y a lo que llego a concluir en este programa es que hay una tiranía, hay una situación dictatorial en la que una asociación formada por 200 equipos define quién quiere que lo dirija otros 4 años y alguien viene y dice, no, voy a poner al que yo quiera. Exactamente así es. Y entonces yo veo eso y digo, o sea, eso es una cuestión ya dictatorial y es una cuestión de aquí hago lo que yo quiera. Así es. Punto. Esa es la conclusión de esto. Definitivamente es un tema muy importante que vamos a seguir tratando en Cambio Radical. Les agradezco el haber tomado el tiempo y venir a contarnos lo que está sucediendo. Unas palabras finales, por favor. Gracias. Yo me dirijo a todos los atletas, primero. A todos los atletas siempre va a haber una luz de esperanza, siempre van a haber personas correctas que van a hacer hasta lo imposible porque este calvario termine para ustedes. Y a mi asamblea, nuestra asamblea, le damos las gracias por habernos elegido durante todos estos tiempos, haber ratificado esta decisión y les pedimos que se mantengan firmes porque ellos tienen el derecho de poder elegir a sus autoridades y no que se las impongan, porque tienen derecho a equivocarse también. Entonces no acepten estos señores, no porque tengamos algo en conflicto con ellos, sino porque el procedimiento está mal. Y no se vale, porque si la asamblea
que ellos mismos han dicho que es la máxima autoridad del deporte, en nuestro deporte, no sea respetada. Y eso no lo vamos a permitir. Gracias, Giovanni. También agradecerle el espacio, prácticamente pues lo hacemos como una denuncia pública. Y también agradecerle a la Asamblea por ese voto de confianza que nos concedió, y como decía Héctor, pues ratifiquemos y de alguna manera pues no dejemos que nos impongan autoridades, y que por supuesto la Asamblea quede por un lado. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por su atención. Cambio Radical, conducido por Giovanni Castillo. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.